Sí, médico, sí nos dijeron. Vamos a aprovechar entonces. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, médico. ¿Me escuchan? Más o menos claro. Sí, médico, claro. Bueno, continuando con esta unidad que es teoría de la producción, en el cual ya vimos lo que es un proceso económico, vimos lo que es la relación de insumos y producto, en lo que denominamos una función de producción, en la que decimos que la cantidad y la calidad del producto es igual o es proporcional a la calidad y cantidad de los insumos. Ya vimos que en esta función de producción, que es una relación matemática, presenta tres etapas, en lo cual se obtiene un producto total con la unión de toda la cantidad de insumos, en lo cual está también la mano de obra, el capital y los insumos variables, y que con eso obtenemos un producto total, y que tiene una relación con el producto medio y con el producto marginal en el proceso productivo. Ya vimos que hay una ley de rendimientos decrecientes que en todo proceso productivo se presenta y que hay que tenerlo presente para evitar elevar los costos al utilizar insumos con una utilidad marginal negativa. Ya vimos las diferentes etapas de producción, ¿no? La etapa de las funciones de producción de tipo creciente, las funciones de producción con rendimientos constantes y las funciones de producción con rendimientos decrecientes. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, médico. ¿Alguna duda? Hasta ahorita no. Bueno, luego entonces vamos a ver su aplicación en algunos aspectos técnicos ya de la zootecnia. Entonces, uno de los elementos que ustedes deben de conocer ya, si ya llevaron nutrición, ¿ya llevaron nutrición? Ya, médico. Bueno, algunos de los elementos o componentes que deben de conocer ya es la conversión alimenticia, que es una manera de medir la eficiencia del animal, de la especie que se trate, en su consumo de alimento y convertirlo en proteína, en carne, en leche, en huevo. Entonces es una medida productiva, de productividad de un animal que se define como la relación entre el alimento que se consume con el peso que gana. Es decir, la conversión alimenticia es total de kilogramos de alimento consumido entre el total de kilogramos, en este caso de pollo vivo producido. Pero igual podemos decir kilogramos de carne de cerdo, igual podemos decir kilogramos de leche, igual podemos decir kilogramos de borrego, en fin, ¿sí? Eso es la conversión alimenticia. En este caso,
Vamos a ver el caso con pollos. Y entonces en este ejemplo, si se usan 4 kilos de alimento, que en promedio nos va a permitir producir 2 kilogramos de carne, la conversión alimenticia sería de 2, dado que 4 kilos divididos entre 2 kilos, y 4 kilos, estos 4 kilos dividido entre los 2 kilos que produce el pollo, entonces ya nos da una conversión alimenticia de 2. Es decir, es una medida de productividad que lo que buscamos, que cuanto menor sea la conversión, más eficiente es el animal. Si se utilizan 4 kilos de alimento para producir 2 kilogramos de carne, tenemos 2 de conversión alimenticia, pero supongamos que tenemos 3 kilos de alimento dividido entre 2, ¿sí? Nos va a dar un valor. ¿Cuál es el valor que nos va a dar? ¿Se refiere al resultado? Sí. Si pusiéramos 3 kilos de alimento y nos produjera 2 kilogramos de carne, ¿cuál sería la conversión alimenticia? De 1.5. 1.5. Es decir, ocupé menos alimento para producir la misma cantidad de carne. Por eso se dice que cuanto menor sea la conversión, más eficiente es el animal. ¿Me expliqué? Sí, médico. Entonces, la conversión alimenticia de un lote de aves tiene importancia económica para los productores, porque representa si me gasto más dinero o me gasto menos. Aquí hay que considerar que el alimento es uno de los factores más caros. Son muchos los factores que influyen en ella: la temperatura, la ventilación, el alimento, la calidad del agua. Por eso cuando hablamos de zootecnia de una especie, necesitamos conocer su ciclo productivo y sus necesidades de temperatura, de espacio, de ventilación. Podemos entrar, y de alimento y calidad de agua. Podemos entrar en un lugar, a una granja de pollos donde hay, digamos, unos 1000 pollos, o 200 pollos, para no decir tanto. ¿Sí? Y están encerrados, y entramos nosotros en la granja y podemos ver a los pollos desde nuestra visión, desde nuestra altura. Pero si monitoreamos el ambiente que circunda a las aves a su altura, puede ser que estemos obviando el exceso de amoníaco en la galera, que a nosotros no nos llega porque ya es muy arriba y ya circula, pero a las aves hacinadas o juntas, contiguas, ese amoníaco les va a producir problemas. Entonces, esos factores o técnicos, por eso es importante conocer las características de las especies. Algunos de estos factores, de los más importantes, los productores que manejan a sus pollos para optimizar estos factores y lograr una mejor conversión, se verán recompensados en su esfuerzo. Es decir, tenemos a los pollos en un ámbito de bienestar para ellos. Entonces no van a gastar sus energías en tratar de regular o en tratar de contener, o el estrés que les produce y que también es gasto de energía, tener malestar, tener malas condiciones. Recordemos que el estrés es el principal factor
que determina la presencia o la presentación de enfermedades. ¿Sí? A partir de las catecolaminas que se pueden producir y que éstas a la vez pueden incidir en el sistema inmunitario del individuo, disminuyéndolo, entonces lo hace más propenso a enfermedades. De cualquier tipo, ¿no? Ya saben ustedes que hay bacterianas, virales, parasitarias, internas, externas. Y los pollos a veces se enferman porque los vio mal su mamá. Entonces, cualquier situación que se logre controlar en esta parte, por supuesto que serán recompensados ¿en qué? En que los pollos entonces convierten el alimento en carne muy eficientemente y podrán lograr esos 1.8 o 1.9 por kilogramo de carne, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si le doy 3 kilos nada más? Se han desarrollado líneas genéticas que ya no esperamos que sea en 8 semanas, ¿no? Sino que en 7 semanas hay lotes de pollos que son seleccionados genéticamente por su conversión alimenticia, ¿sí? Y entonces se obtienen lotes de pollos a las 7 semanas. ¿Eso qué implica? Que ya tienen el peso del mercado. Estamos hablando del peso en canal, ¿sí? En pluma anda en 2 kilos, 2,300, en pie, digamos. Entonces hay líneas que se han desarrollado ahí. ¿Y qué significa? Pues significa simplemente que la última semana, ¿sí? De 6 a 8 semanas, con un peso vivo. ¿Sí? ¿Qué significa que a las 7 semanas yo logre sacar o que los pollos logren obtener este rango de peso vivo? Va a tener que ver con la genética, como les decía, pero ¿qué va a representar en términos económicos? ¿Cuál va a ser el resultado? Que una semana de alimento en los pollos va a ser ya no necesaria. Y en consecuencia, pues va a haber un ahorro en el costo de alimentación que al final se va a retribuir en utilidad. Pero continuamos. Decimos que el peso vivo en kilogramos entre la conversión alimenticia por 100, entonces nos da un índice de eficiencia de crecimiento del pollo de engorda y puede medirse de 3 maneras. Peso corporal vivo a la madurez, conversión de alimento en la vida del ave y edad a la que alcanza el peso deseado. Ya lo habíamos comentado. Entonces, aquí hay un ejemplo donde se trabajó con 8.480 aves y estos son los resultados registrados. El precio de venta de carne de pollo durante ese trabajo fue de 100 pesos y el precio del kilogramo de alimento fue de 17.55. ¿Sí? Estamos hablando de animales en pie. ¿Sí? Digamos que eso se lo compraban a los productores y ya después lo beneficiaban, lo despellejaban y todo lo demás. Ya tenía otro precio. Entonces el precio del alimento durante ese lapso fue de 17.55 pesos por kilogramo. Este es un promedio porque hay que recordar que a las aves se les da diferentes tipos de alimento. Por ejemplo, se les da alimento de iniciación y desarrollo.
luego se les da alimento de crecimiento y hasta aquí luego se les da alimento de finalización, que es aquí para que se aprendan a comer con una cantidad de proteína adecuada, aquí con la cantidad de proteína que les permita desarrollar toda su musculatura, todos sus tejidos y todas las funciones adecuadamente. Y aquí de finalización que ya baja de proteína, aquí se incrementa la proteína, aquí ya baja la proteína, es más barato en este lapso, pero pues ya no necesitan tanta proteína porque su índice de conversión ya no está siendo tan eficiente. Es decir, ya lo que consumen no lo convierten eficientemente en carne. Entonces, aquí se refleja en este ejemplo las semanas que estuvieron los pollos en desarrollo y aquí dice aumento acumulado promedio por ave en peso, punto 114. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra cuando llegan los pollitas o los pollitos, entonces se pesa todo el lote y se divide entre el número de pollos y ya se saca el promedio de lo que pesa, ¿no? Pero aquí está esta parte, esto es lo que van desarrollando los animales, y llegaron hasta el final a 1.9 kilogramos, pero en la primera semana el consumo de alimento acumulado en kilogramos fue de 0.133 gramos. ¿Sí? Es decir, eso es lo que se comían los pollos en promedio. Al final del proceso de producción, en la semana 4 y en la semana 8, perdón, ya vemos que los pollos consumen 4.4 kilos, ¿sí?, en una semana. Entonces, estos 0.4 kilos, si los multiplicáramos por los 8.480 aves, nos va a dar el consumo de alimento total. Y si eso le ponemos pesos, ¿sí?, 17.55, vamos a ver que el costo... Sí, entonces aquí tenemos cómo se comportó en la primera semana, pues cuál fue el producto marginal por kilogramo, 0.79, ¿sí?, que es valor del producto marginal. Dijimos que está a 100 pesos el kilogramo. O sea, 0.79 fueron los kilogramos que se incrementaron con el consumo de este nivel de alimento. Con ese nivel de alimento, perdón. Y entonces se tuvo un producto, ¿cuánto vale el producto marginal? Este que se obtuvo, si multiplicamos este por 100 pesos, que es el precio del kilogramo, obtenemos esta parte. El valor del alimento es el precio que dice aquí, 17.55, de tal suerte que la utilidad neta en ese momento sería de esta cantidad. Entonces, aquí vemos aplicadas las fórmulas que ya hemos explicado reiteradamente. La de producto marginal, que nos dice que el incremento de Y sobre el incremento de X nos va a dar el producto marginal. Es decir, cuánto se incrementó el producto al agregar una unidad de insumo. Tenemos aquí el incremento de Y, ¿no?, de 2.223, ¿sí?, y el incremento de X a 0.593. Es decir, en el caso de Y, de 0.223 se incrementó a 4.405. Y en el caso de X, se incrementó del 0.270 a 0.593.
De tal suerte que tenemos aquí un incremento de 0.09 y en el caso de las X un incremento de 0.137. Cuando se multiplica por 100, que es el valor del kilogramo de carne, pues nos da el resultado que ya vimos y nos da estos resultados. Cuando ya vemos todo el esquema completo, se puede apreciar que conforme avanza, se puede apreciar que conforme avanzan las semanas, la utilidad neta por kilogramo va disminuyendo, ¿sí? Va de 62, 38, 34, bueno, aquí se eleva un poquito, 23, 30, pero tiene una tendencia promedio que va disminuyendo, ¿sí? El producto marginal va también decreciendo, como podemos observar, y el valor en kilogramos del alimento pues se mantiene constante por cada kilogramo, toda vez que el alimento es el mismo precio. En todas las semanas el valor del kilogramo de alimento fue inferior al producto marginal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí está el producto marginal y en todas las semanas el valor del alimento fue inferior. Por lo tanto, es racional para el productor seguir produciendo hasta la 8ª semana. No tiene problema porque está cubriendo sus costos de producción perfectamente, ¿no? Porque el producto marginal está siendo superior a lo de su insumo. Es decir, aquí en esta parte agregó una semana más de insumo y esto ocasionó el consumo, que el valor del producto marginal disminuyera, pero si yo hago la diferencia entre 22.19 y 17.55, aún voy a tener una utilidad de 4.64. ¿Sí? Es decir, todavía voy a salir con utilidad. Por eso es que se considera racional seguir produciendo hasta la 8ª semana. Después de eso ya los animales salen al mercado. De la 8ª semana en adelante se puede dar el caso de que el valor del kilogramo de alimento sea superior al valor del producto marginal. En ese caso ya no es racional o costeable seguir produciendo. Por eso es que, como el alimento es muy caro, por eso se buscan líneas genéticas que permitan sacar a los animales un poco antes. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde se obtiene un máximo beneficio? Considerando que el máximo beneficio tiene que ver con el valor del producto marginal igual al valor de un kilogramo de alimento. Tiene que ver con el ingreso marginal igual al costo marginal. Y tiene que ver con un cociente de precios igual a producto marginal. Entonces, el avicultor obtiene una utilidad neta positiva explotando a las aves hasta la sexta y séptima semana de edad. ¿Sí? Aquí está obteniendo una utilidad neta. Aquí podemos observar que ya el alimento incrementó, ¿sí? Aunque también se incrementó el precio de la carne. Entonces aquí ya está presentando un valor negativo. Es decir, ya su valor del producto marginal es menor al valor del kilogramo de alimento. Entonces, aunque hay un incremento leve, ¿sí?, de
cerca de 300 gramos, pues ese incremento no va a cubrir los costos, entonces en este momento ya no es conveniente continuar, porque entonces vamos a estar perdiendo por kilogramo de carne producida 22.51, de acuerdo a este ejemplo, ¿sí? Entonces 22.51, un billete de a 20 por cada pollo, no sé si los productores estén dispuestos a ponerlo. En esta semana el valor del producto marginal es inferior al costo del mínimo del insumo, como ya les había comentado, y entonces ya en este caso es irracional seguir explotando las aves en semanas posteriores a la séptima, porque ya decía, no va a haber productor que esté dispuesto a eso. Y entonces la zootecnia aquí pues no nos sirve para nada. Entonces aquí vemos en este ejemplo que el precio del producto Y1 por el incremento de Y es igual al precio del insumo por el incremento de X. Es decir, cuando se alcanza esta igualdad, ahí vamos a tener nuestro máximo beneficio. ¿Sí? Si lo sustituimos sería 800, que es el precio de Y, por el incremento, que es 0.223, menos la operación del precio de X por el incremento de X. ¿Sí? Entonces nos da este resultado, de tal suerte que la igualdad nos dice que en 87.20 es el ingreso marginal. ¿Sí? En el caso del costo marginal, desarrollamos también la operación y tenemos aquí que el costo marginal es 27.40, de acuerdo a estas dos ecuaciones. ¿Me expliqué? Sí, médico. Muy bien. Entonces, continuando con esta misma tónica, decimos que el ingreso marginal es el precio de Y por el incremento de Y el costo marginal, ya desarrollamos ahorita la fórmula, ya vimos cómo se da esta cuestión, ¿no? Que es el incremento de Y, el punto que va a ser óptimo es cuando el incremento de Y sobre el incremento de X es igual a la proporción inversa del precio de X entre el precio de Y. ¿Sí? Inversa, ¿por qué? Porque aquí está multiplicando con, se está viendo cuánto se incrementa Y respecto a X, y aquí está viendo cuánto se incrementa, aquí se está viendo cuál es la proporción de precios. ¿Sí? Si lo sustituimos aquí en este, decimos producto marginal es 1. ¿Dónde está este valor? El producto marginal dice de 1.9, este es el producto que se obtuvo
del nivel anterior. Entonces, 1.9 menos 1.642 nos va a dar como resultado la diferencia que hubo o lo que se obtuvo de producto marginal. Entonces ya desarrollando esto conforme a esta primera parte de la ecuación, que vemos que este producto marginal le corresponde, este aumento en la producción le corresponde a un consumo de alimento y que este nivel de producción le corresponde a este nivel de alimento que tenemos aquí. Entonces estamos desarrollando el incremento de Y entre el incremento de X para obtener el producto marginal, que es, bueno, esa es la forma del producto marginal que no aparece aquí, pero recordemos que esta es la forma del producto marginal. Entonces ya realizando estas operaciones decimos el incremento que hubo fue de 2.74, que ese fue el producto marginal de Y el incremento de X fue de 1.235, que es el incremento de X. Entonces el producto marginal es igual al 0.222. El cociente de precios, que es lo que decíamos, ¿qué es esto? El precio de X1 entre el precio de Y1, nos dice que es 200 el precio de X y 800 el precio de Y. Entonces, a 200 entre 800 nos da que el cociente de precios es el 0.250. Quiere decir que en estos dos rangos ya casi están igualados y se obtiene el máximo beneficio. Entonces, el producto marginal que más se acerca al cociente de precios, al 0.250, es igual a 0.222, que es esto que estamos viendo aquí. Sí, entonces ahí es el nivel en el cual ya no tiene sentido producir. ¿Sí? Porque ya se está acercando mucho al cociente de precios. Es decir, ya no cubre lo de cociente de precios. Y esto tiene que ver con los costos. El costo puede reducirse cambiando los insumos. Por ejemplo, ustedes ya llevaron alimentación y nutrición animal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nuestra función de producción es igual a que está contenida por diferentes tipos de componentes, pues a lo mejor cambiar un componente por otro en función de su precio, que sea más económico, sería uno para disminuir los costos y la otra es utilizar individuos con una mejor conversión alimenticia. Entonces ahí ya voy a tener una parte, una mayor productividad y por otra parte un menor costo al variar los componentes de los insumos. Lo que no puedo variar es la cantidad de proteína cruda que requieren ni la energía metabolizable para producción. Eso no puede cambiar, porque si no tienen la proteína cruda y no tienen la energía, pues sobándoles el lomo no van a crecer. ¿Sí? Entonces, en esa parte yo puedo cambiar los insumos de unos y otros, en lugar de utilizar alfalfa, utilizar sorgo, no sé, cambiar unos insumos a otros, eso ya lo vieron ustedes en nutrición, para obtener una mezcla similar y con la misma cantidad de aporte proteínico y de energía, pero más barata. Entonces, de esa manera se puede obtener una mayor utilidad. Por eso, en muchos procesos productivos
son más insumos de uno. Si hablamos, por ejemplo, de bovinos, yo sé que tengo que darle alimento suficiente para que produzca leche. Entonces, lo que tengo que ver es cuáles son los alimentos que me pueden proporcionar esos componentes que me van a transformar en producto. Entonces, este mecanismo de análisis también es útil a la hora de presentar o representar sistemas de producción. Cuando en lugar de bienes se estudian factores productivos y las curvas de diferencia son isocuantas. ¿Qué quiere decir? Que estas combinaciones de factores de producción de determinados bienes sean más económicos y a la vez incidan en una mayor productividad. ¿Sí? Es decir, aquí vemos, por ejemplo, en el eje de las Y's, la cantidad consumida del bien Y por el individuo, y acá se ve la cantidad consumida del bien Y por el individuo A. Y aquí la cantidad consumida del bien X por el individuo B, y acá la cantidad de consumo del individuo A. Y de tal suerte que decimos que a este nivel, el individuo A está consumiendo esto, ¿sí? Y que el individuo B está consumiendo a este nivel esa cantidad. ¿Sí? De tal suerte que las curvas de diferencia de A y B, o curva de contrato, que es esta, ¿sí? Tiene una tendencia, ¿sí? En el cual dice que en esta combinación se puede satisfacer tanto a A como a B. Y decimos son niveles de isocuantas. Entonces la isocuanta isopendiente. La función de producción es una relación que decimos entre la cantidad producida de un bien X y la cantidad de factores requerida para una producción. Aquí le tengo que cambiar para que no se confundan. Un bien Y. Y la cantidad de factores requerida para la producción. Eso ya lo vimos en las funciones de producción, ¿no? Que es la relación matemática entre el insumo y el bien. La isocuanta indica las combinaciones de factores que permiten lograr determinada cantidad de bien. Es decir, puedo usar diferentes combinaciones, pero voy a producir la misma cantidad. Y aquí tenemos el diagrama de cajas en la cual se observa la isocuanta o isoproducto. Es decir, aquí tenemos X1 y X2, y Y1 es igual a 140, ¿sí? De X1, digamos que la cantidad 140, y en esta cantidad, entonces vemos que en diferentes niveles podemos obtener 40, 40, 40, 40, ¿sí? Entonces esas isocuantas, es decir, con 30 unidades de X2 y las unidades de X1, yo obtengo 40, pero al mismo nivel, con menos unidades de X1 y más una unidad más o más unidades de X2, obtengo la misma producción. Incluso si incremento la cantidad de X2 y mantengo constante a cierto nivel X1, obtengo 40. ¿Sí? Es decir, hay diferentes puntos donde se puede obtener la misma cantidad, por eso se llaman isocuantas. La palabra en sí quiere decir iso, como los triángulos isósceles, ¿sí? La palabra quiere decir iso, significa igual, y cuanta significa cantidad o producción. Entonces, en una curva que en todos sus puntos representa igual producción para diferentes combinaciones de insumos, eso es una isocuanta. ¿Me expliqué?
¿Siguen ahí? Sí, médico, aquí estamos. Entonces, los insumos se combinan de diferentes maneras. Sí, puedo usar una combinación, otra combinación, pero siempre con un objetivo y a producir lo mismo. Entonces, isocuantas nos permite la oportunidad de ver qué combinación puede ser más económica e igual de eficiente. Entonces, las proporciones fijas, los insumos que se combinan en forma de proporciones fijas no representan problema alguno. Para definir la combinación óptima de insumos existe solamente una forma de combinar los insumos para obtener el producto. Y en este esquema tenemos la cantidad de insumo X2 y en esta vemos la cantidad de insumo X1. Entonces aquí hay una combinación de insumos en proporciones fijas. El oxígeno, el tractor. Aquí, es decir, a este nivel y con este nivel produzco esta cantidad, pero aquí produzco la misma cantidad con ese nivel. Es decir, lo único que varié fue el insumo X1. ¿Sí? Y en ese caso también varío la cantidad de X2 y varío la cantidad de X1, pero ahí sí hay un incremento, ya no es una isocuanta, igual que en este caso. Entonces aquí tenemos que ver la tasa de sustitución constante, la sustitución, y esto tiene que ver con la sustitución de un insumo por otro. Ya decíamos, si en una ración alimenticia le pongo sorgo o soya o alfalfa o algún otro insumo, o todos juntos en diferentes proporciones. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor se pone muy caro uno de esos insumos. Entonces digo, ¿con qué lo sustituyo? ¿No? Entonces ya puedo pensar en otro insumo para sustituir poco a poco un insumo que me permita al final tener una tasa constante independientemente de la proporción de insumo utilizado. Estas tasas indican que la cantidad de X2 que se debe de adicionar ante una sustracción de X1 y mantener el mismo nivel de producción. Esta medida se llama comúnmente tasa marginal de sustitución entre insumos, que implica la cantidad de cambio de X2 ante la cantidad de cambio de X1. Es decir, cuánto cambió X1 y eso lo sustituí con X2. Que es lo que ya dije, incremento de X2 entre incremento de X1. Entonces aquí vemos, en este punto, el incremento de X2 es este rango, que fue de este punto, ¿sí? De este punto aquí, fue este rango, y el incremento de X1 fue de este rango, ¿sí? Si vemos, tiene una curva en 45 grados que en cualquier punto voy a tener un incremento similar, ¿sí? Si yo aquí incremento esta parte, se va a incrementar X1 y se va a incrementar X2 y la tasa de sustitución va a ser constante. Es decir, ese X2 entre X1 va a resultar constante, igual a una unidad, entonces se habla de una tasa de sustitución constante. Para insumos que se pueden cambiar a una tasa de sustitución constante, la pendiente es constante, como ya lo expliqué, como el caso de la alimentación de cierto tipo de ganado, por ejemplo. Un kilogramo de maíz tiene una relación definida con cierta cantidad de sorgo en términos de valor alimenticios. Hay que recordar que el maíz proporciona más energía que proteína. Tiene un porcentaje de proteína relativamente bajo. ¿Sí? Y el sorgo
es un alimento que se considera una fuente de proteína. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Puedo sustituir todo el sorgo por maíz porque es más barato. Pero eso no implica que vaya a obtener el resultado que requiero porque sustituí de una manera arbitraria, ¿sí? Entonces, aquí tengo que ver con cuánto sorgo voy a sustituir el maíz o el maíz por el sorgo para que me dé el mismo resultado. Cuando los insumos se pueden utilizar a una tasa constante, solamente se contratará uno. Cual se utilice dependerá de los precios relativos de la tasa a la cual se pueden intercambiar los insumos. Es decir, ¿por qué tendría yo que sustituir uno por otro en función de su precio? Si vemos cuánto cuesta el maíz y si vemos cuánto cuesta el sorgo, veremos que hay una relación de precios bastante fuerte que hay que definir hasta qué nivel sustituir de manera constante, de tal suerte que no afecte el aporte nutrimental a las especies, a los animales. Es decir, a medida que se sacrifican en unidades de X2, la cantidad de X1 que se tiene que adicionar es mayor. De acuerdo a esta figura, se necesitaría cada vez una mayor cantidad de X1 para suplir el sacrificio de X2 y mantener la producción constante. ¿Sí? Es decir, tendría que sacrificar X1, que es el sorgo, para cubrirlo con X2, que es el maíz, pero la cuestión es que hay que mantener la producción constante. ¿Sí? Entonces, la cantidad de X2 que se puede añadir sacrificando unidades de X1, y si se sacrifican unidades de X1 es necesario reemplazarlos por X2. ¿Sí? Por ejemplo, si hay casos en que dicen, es que yo quiero engordar mi cuchito, pero está muy caro el alimento concentrado, entonces le voy a dar maíz, puro maíz, porque está barato. Lo primero, el maíz es para alimentación, de preferencia casi para los humanos, pero el darle puro maíz por abaratarlo, si un cuche lo queremos sacar a los 6 meses, pues simplemente a los 6 meses, ni soñando, vamos a pensar que va a alcanzar los 100 kilos. Va a pasar más tiempo para que alcance los 100 kilos. Segunda, como es un alimento más energético, pues el cerdo crece y se desarrolla fisiológicamente bien o mal, pero se va desarrollando. Si tienes simplemente fuente de energía, pues el cuchito va a ser un costal de manteca, ¿no? A lo mejor sí alcanza a lograr un mayor peso, nunca a los 100 kilogramos, porque no hay carne magra y fue sustituido por grasa, que es la que proporciona la energía del maíz. Y entonces, pues no va a llegar a eso, va a tener una cantidad de grasas mayor, entonces su calidad va a ser menos, ¿no? Y por la inversión del ahorro, pues realmente no existe, porque en la utilidad va a terminar poniendo como los patos. ¿Sí? Entonces, la combinación de insumos que rinde una determinada cantidad de producto al mínimo costo se expresa como se indica a continuación. ¿Cuál es el mínimo costo? El precio de X2
por el incremento de X2 que sea igual al precio de X1 por el incremento de X1. Es decir, si se añaden unidades de X2, aumenta el costo, mismo que se puede ser reducido a sustraer unidades de X1. Entonces, en este ejemplo que les decía y lo escuches, yo puedo darle 600 kilogramos de maíz a los cuches para que alcancen sus 100 kilos. No en los 6 meses, posiblemente más. Entonces ya no me conviene. Pero el alimento es muy caro, el alimento concentrado. Entonces, ¿cuál es el nivel de sustitución? Si yo le agrego 10 kilogramos de alimento concentrado, ¿cuántos kilogramos de maíz voy a disminuir? En ese ejemplo, podemos pensar que 200. Es decir, puse 400 kilogramos de maíz ahora y 10 kilogramos de concentrado. Entonces, ¿cuál fue mi tasa de sustitución? Ahí mi tasa de sustitución será de 10. ¿Por qué? Por cada kilo de maíz, de sorgo, voy a quitar 10 kilogramos de maíz. ¿Sí me expliqué? 20 kilogramos de maíz. Entonces, al siguiente nivel, pues utilizo, en lugar de esos 400, 10, en lugar de esos 600, utilizo 10 de concentrado y 400 de maíz. Y entonces, de esa manera, es decir, pero siempre tengo que quitar. Le puedo quitar, agregar 20 kilogramos de concentrado. Pero esos 20 kilogramos de concentrado van a representar que baje la cantidad de maíz a 300 kilogramos. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos esa diferencial de precios del maíz que cambió y el maíz y el sorgo que agregué, cuando esas dos funciones, esas dos operaciones o esos dos aspectos sean iguales, ahí es el punto donde está la mejor combinación de insumos. La disminución de X1 debe ser de un costo igual al aumento en el costo de X2 para que la igualdad se mantenga. Es decir, si el precio de X2 por el incremento de X2 es mayor al precio de X1 por el incremento de X1 y se suplen unidades de X1 por X2, es evidente que al ser mayor y se suple con voy a disminuir costos. Ahora, si el precio de X2 por el incremento de la cantidad de X2 es menor al precio de X1 por el incremento de X1, añadiendo unidades de X2 y disminuyendo unidades de X1, el costo para producir de cierta cantidad de producto disminuye. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, médico. Sí, médico. Entonces aquí tenemos una curva de isoproducto, ¿sí? Una recta de isocostos, que la pendiente nos dice que es de 500, y a este nivel de 400. Y estamos hablando de insumo 1 y insumo 2. Póngale el nombre que quieran, ¿no? La recta de costo, entonces el precio de X1 es 20 y el precio de X2 es 10.
Entonces, cuando tenemos 0 y 60, aquí tenemos la combinación de los costos. Dice, el incremento de X2 ante el incremento de X1 es igual a 60 menos 40 en este nivel, ¿sí? La diferencia fue, quité 20 kilogramos de X2, resultando en 40, y aquí agregué 5 kilogramos de X1. ¿Sí? Entonces sustituí 20 kilogramos de X2 por 5 unidades de X1. Entonces aquí tenemos esa diferencia, 60 menos 40 y 5 menos 0, que es igual a 20 entre 5, entonces su tasa de sustitución es 4. ¿Sí? Si vemos en este nivel, que decimos que el incremento de X2 o el cambio de X2 le estaba proporcionando 25 unidades de X2, pero ahora voy a quitar 5 unidades de X2. ¿Sí? De tal suerte que quito 10 unidades. Ante esto, ¿qué sucede con X1? Tengo 10, le estoy quitando aquí 10 y aquí le voy a agregar 10 de X1. De tal suerte que dice 25 menos 15 me da 10 y aquí es 15, es 10 y agregué 5, para eso es que quité de X2, entonces la tasa de cambio es 5, 10 entre 5 es igual a 2. Esto lo vamos a tener en cuenta porque eso va a tener que ver con el costo. Entonces dice, ¿cómo seleccionamos el nivel óptimo de producción? El ingreso y el costo están asociados con cada combinación de insumos del costo mínimo para 15 y 30 unidades de producto, que ya lo vimos en el ejemplo. Si el precio del producto es igual a 100, los ingresos obtenidos por el producto son 1.500 y 3.000. Son los ingresos netos, ¿sí? De 15 por 15 unidades por 1.500 por 100, 1.500. Y 30 unidades por 100, 3.000, que es el precio del producto. Esos son los ingresos, menos 300 y menos 450, que son lo que se utilizó de lo que vale, ¿sí? El costo de producción en estos dos niveles, ¿sí? Estamos en costo. ¿Sí? Bueno, aquí en este caso estamos hablando que el Y1 es igual a 15. Y en el Y1 es igual a 30. ¿Sí? Entonces, igual a 15, igual a 30. La tasa de sustitución diferentes. Aquí tenemos que la tasa de sustitución a este nivel, ¿sí? De X2 se incrementó. Hubo un cambio de 12 a 6, es decir, hubo un cambio de 6, que es lo que nos indica delta X2, hubo un cambio de 6 en este nivel, y en el caso de X1, de ese nivel corresponde que de 9 se incrementó a 12. Es decir, correspondiendo a la disminución de una sustitución incrementando esto. Entonces decimos, cambió de 9 a 12, ¿sí? Entonces de 12 menos 9, el cambio fue 3. 6 entre 3 es 2.
cuando vemos el precio del producto de X1 entre el precio de X2, que es el precio de X1, es de 20 y el precio de X2 es de 10, entonces nos da que la diferencia de la proporción de precios es igual a 2. Entonces, en este nivel es donde obtenemos la tasa óptima de sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está abajo del precio. ¿Sí me explico? Entonces, con esa combinación se obtiene el mismo producto, pero a un menor costo. ¿Sí? Por eso dice, cuando esta proporción es igual a esta, es el punto donde se obtiene la máxima, la sustitución óptima posible. Entonces aquí vemos donde vemos. ¿Sí? Aquí está la proporción de cambio de X1 por X2 y el precio del producto es este. Entonces ahí es donde se igualan las ecuaciones y es donde nos indica que ya tenemos, es donde tenemos el máximo ingreso. ¿Sí? Entonces vemos, con 30 unidades, mi máximo ingreso es de 2.550 y con 15 unidades, mi máximo ingreso es de 1.200. ¿Sí? Como el negocio aquí es ver, pero ¿cómo obtengo esto? De la cantidad de productos por su precio y la cantidad de insumos por su precio. ¿Sí? Y entonces aquí tengo el máximo ingreso, lo que me indica que el producir 30 unidades es donde es más pertinente porque es donde voy a tener la mayor productividad y la mayor rentabilidad de mi actividad. ¿Sale? Hay un factor que incide, los cambios en los precios de los insumos afectan la combinación de los insumos costo mínimo. Y podemos tener una ración costo mínimo ya con las sustituciones adecuadas o un manejo del alimento con sustituciones adecuadas entre grano, forraje tosco y alguna otra fuente de proteína, ¿sí? Pero al variar los precios de algunos de estos factores, en el cual se formularon inicialmente para lograr un mínimo costo, al variar los precios, se obtiene con el principio nuevamente de esta igualdad del incremento de X2 entre el incremento de X1 igual a la relación inversa del precio de X1 entre el precio de X2. Entonces esto va a variar el costo mínimo y hay que volver a estimar, de acuerdo a la variación del precio del alimento, cuál es el punto de sustitución más económico, sin perder de vista el objetivo que tengo de lograr un producto con mínimo costo. Entonces ahí es donde yo veo la sustitución de productos y en lugar de estar experimentando a ver si les doy un poquito más o les doy un poquito menos, ya de manera, con esta ecuación, puedo estimar, ¿sí?, hasta qué nivel y sin afectar la alimentación de los animales. ¿Estamos? ¿Y me escucharon? ¿Me expliqué? Sí, médico. Vale. Entonces, este principio de sustitución de productos nos indica que cuando un aumento de la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivar forraje causa un aumento en la producción total de granos, se dice que la producción de forraje es complementaria de la producción de granos.
me interesa producir los granos. Pero una vez que cosecho los granos, pues los forrajes van a ser una producción complementaria, que tienen cierto valor alimenticio y que van a contribuir a que complemente una dieta. Entonces, se puede sustituir un producto por otro en este tema que estamos abordando. Se puede sustituir un producto por otro tanto o tan lejos como el valor del producto reemplazante, es decir, su aporte, sea mayor que el valor del producto reemplazado. Si voy a sustituir un producto más caro para darle menos proteína, no es una sustitución adecuada, ¿sí? Y los costos de los factores de producción se busca que sean inalterables. Entonces, reitero, se puede sustituir un producto por otro tan lejos como el valor del producto reemplazante. Por ejemplo, podemos decir en este caso que traemos de maíz y el concentrado, el reemplazante es el concentrado. Entonces, el valor del producto reemplazante, concentrado le hace, es mayor que el valor del producto reemplazado, le hace maíz. Y los costos de factores de producción se mantienen inalterables. Cuando hablamos de, cuando la proporción es igual a 2, decimos ese es el punto de sustitución adecuada, porque va a producir lo mismo, ¿sí? Con esta función de producción, sin que se incrementen los costos. Existe la posibilidad que en esa función pueda yo disminuir los costos, pero al principio no se incrementan los costos, y entonces es una buena sustitución que me mantiene un buen nivel nutrimental y unos costos que no se alteran. ¿De acuerdo? Otro de los formas de sustituir, esa dijimos que es una sustitución competitiva, pero también se da que al aumentar el número de hectáreas dedicadas a cultivar forraje, se puede llegar a un punto en que la producción de granos se mantenga constante, mientras que la producción de forrajes continúa aumentando. Esta relación se conoce como suplementaria. Es decir, voy a suplir la cantidad de grano, lo voy a sustituir por la cantidad de forraje. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, por ejemplo, siembro maíz no para grano, sino para forraje. ¿Sí? Cuando se va a ensilar, cuando se va a almacenar, cuando se va a enificar, cuando va a sufrir o va a tener un proceso de transformación y conservación. Entonces, en ese caso, al aumentar las hectáreas para producir más forraje que grano, entonces estamos hablando de que es una sustitución de tipo suplementaria. Se está supliendo el grano por el forraje. Pero seguimos con la misma filosofía. Se puede sustituir uno por otro siempre y cuando el valor del producto reemplazado sea mayor, el reemplazante sea mayor al producto reemplazado, y lo importante es que los costos se mantengan constantes. Y hay otro tipo de sustitución, ¿sí? Si se sigue dedicando mayor cantidad de cultivar forraje, finalmente se puede llegar a un punto en que el porcentaje de aumento de la producción de granos sea insuficiente para compensar la disminución del porcentaje de hectáreas dedicadas a cultivar maíz. Por lo tanto, hay una disminución de la producción total de granos, y esta relación se conoce como competitiva, ya que van a competir los cultivos uno con otro, ¿sí? Y no se complementan ni se suplementan, sino simplemente compiten. Es o si uno más de esto, si uno más de aquello.
Sí, y puedo hacerlo. Por ejemplo, si los costos de producción del sorgo se elevan por hectárea y los costos de producción del maíz se mantienen constantes, pues a lo mejor prefiero sembrar más maíz y ya no siembro otro grano. Y entonces ahí ya está compitiendo. Pero en este caso, ¿qué tanto voy a sembrar para que no me altere los factores de producción? Y se da cuando se dice tengo 100,000 pesos para cultivar 10 hectáreas, pero los costos de producción de uno me van a agotar y no voy a cubrir trabajar todas las hectáreas. Entonces ahí en ese caso se decide que con el mismo costo que tengo para la preparación de las hectáreas, meto la producción de forraje, que es más barata en suponiendo que es más barata las labores culturales, y me sale más barato el costo de producción de una hectárea de maíz que de una hectárea de sorgo. Entonces ya compite y decido que con esa cantidad puedo, en lugar de tener 5 hectáreas de maíz y 2 de sorgo, prefiero tener las 7 hectáreas de puro maíz, ¿sí? Entonces ahí se vuelve más competitivo el maíz por su costo. Entonces aquí vemos, ¿no? Cuando se le da puro maíz, ¿sí?, que es complementaria con un poquito de forraje, cuando es competitiva y cuando ya de plano decido no sembrar granos, ¿no? Y prefiero sembrar forraje. Entonces, la relación de producción entre forraje y grano, de manera hipotética, supone un uso limitado de fertilizantes, tierra con problemas de erosión. Y es lo que decimos, dependiendo de cuáles son los costos de producción, ¿sí?, que es donde voy a competir de uno por otro. O de la disponibilidad de agua. Los terrenos no tienen un perfil constante, ¿no? En un terreno podemos tener una parte de lomerío, podemos tener una parte baja, podemos tener una parte de fango, no sé, en fin. Entonces también esa parte influye para definir qué tipo de producto o qué tipo de forraje se puede sembrar, y es cuando compiten en qué utilizo mi agua o en qué utilizo mis recursos. Y la relación, y también tiene que ver con los problemas de erosión, ¿no? Si no tengo condiciones, pues a lo mejor no es competente un forraje. Entonces, la determinación del punto más alto del valor de la producción nos indica que la tasa de cambio de grano entre la tasa de cambio de forraje, que es producción de forraje y producción de grano. Aquí vemos, si yo produzco puro grano, ¿sí?, el porcentaje de la tierra que utilizo es el 100%. Voy a utilizar 0% de forraje. Entonces, ¿cuántos hectolitros de semilla, ¿sí?, y cuántas toneladas de forraje? ¿Y cuántos hectolitros de avena? En este caso sería el grano. Y vemos que no hay nada. Pero al momento que yo disminuyo una parte de la siembra de grano, ¿sí?, disminuyo 17 hectáreas para la producción de grano. En la producción de grano, esas 17 hectáreas las voy a dedicar a producir forraje. Entonces aquí ya tenemos que esas 83 me va a dar una producción de 137 y una producción de 95 y 8 toneladas de forraje. Entonces vamos viendo cómo se va sustituyendo hasta que llega un punto en que ya se vuelve más, ya no es competitiva, ya sustituye totalmente, y vemos que el forraje ya rebasó al maíz y tenemos un cambio negativo
en el grano y tenemos una mayor cantidad de hierba, ¿no? Entonces aquí la relación grano forraje se vuelve mayor y es unos números que ya no convienen, ¿sí? Entonces ahí es donde se toma la decisión y les digo, la decisión está en función de cuál es la relación de precios constantes que tenemos que guardar, ¿sí? Y decimos, el precio del forraje es igual a 10 y el precio del grano es igual a 20, es decir, 0.5 es la tasa de sustitución, donde más se acerca es en este nivel. Y lo más cerca del 0.5 es este nivel, 0.608. Entonces aquí sería la combinación más adecuada de sustitución. ¿Me expliqué? Sí, médico. Bueno, en las relaciones entre forraje y granos presentadas es raro que ocurran las siguientes circunstancias. El uso de cantidades considerables de nitrógeno comercial. Es lo que decíamos, los costos de producción, cuánto requiero de fertilizante, el nivel de la tierra o prácticas de conservación de terreno que controlen la erosión de manera efectiva, ¿sí? Es otro de las cosas que hay que considerar. 3, el cultivo de la tierra mantenido adecuadamente sin forraje, ¿sí? Porque una vez que produzco forraje, se corta y se queda la tierra pelona, ¿sí? Y eso pues no es conveniente. Hay que tener cultivos que mantengan cubierta la cobertura vegetal, que evite la erosión. Y enfermedades e insectos controlados. Muchas veces cuando no se hace rotación, se eternizan algunas plagas, algunas enfermedades. Entonces es recomendable hacer una rotación de cultivos para evitar que se eternicen estas plagas. Esta es la bibliografía donde pueden repasar los temas que hemos visto y este archivo lo tienen en su... Claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, médico. Sí, médico. ¿Preguntas? No, médico, la tarea que dejó para el 5 No, médico. de abril, sería el tema que vamos a retomar regresando, ¿verdad? Así es, Porfirio. Ok, gracias, médico. Aprovechen para darle la investigación sobre ese tema, porque es el siguiente que vamos a trabajar y es un tema más práctico, pero sí es importante que tengan claros los conceptos, ¿sí? Porque ya vamos a entrar a programación lineal y es importante que lo entiendan. Muy bien, médico, gracias. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, Raúl. Se arrepintió. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, antes de que seamos menos, repasen su archivo y nos vemos. Manténganse con sana distancia, no son vacaciones. ¿Vale? Cuídense. Nos vemos, médico, gracias. Gracias, médico. Ándele, Gracias, ok. médico. Hasta luego. Hasta luego, Yael. Gracias, médico. Hasta luego. Gracias, médico. Hasta luego. Adiós, Luvia.